Buenos días a todos y muy bienvenidos al tercer encuentro directivo de 2023 de OBS Business School junto con Onda Cero, ambos del Grupo Planeta. Es un placer para mí hoy estar con el doctor Antoni Esteve. Muy bienvenido, Toni. Muchas gracias, Casilda. Y hoy, como no puede ser de otra manera, con el doctor Antoni Esteve hablaremos del sector farmacéutico a través de una saga familiar de 7 generaciones involucradas en este sector y, por tanto, con una amplísima trayectoria. El doctor Antoni Esteve es doctor en farmacia por la UB. Fue directivo del Grupo Esteve más de 35 años, presidente del Grupo Esteve durante 8 años, presidente de Farmaindustria, presidente de la Fundación Instituto Guttmann, fundador e investigador de Ad Salutem, Instituto del Sueño, que es uno de los proyectos que comentaremos esta mañana en la entrevista con él, presidente de Esteve Tejín Healthcare y además miembro de la Real Academia de Farmacia de Cataluña, de la Real Academia de Medicina de Cataluña y de la Real Academia de Doctores de España. Por tanto, evidentemente, con una trayectoria impresionante. Su posición más importante fue como presidente de la Fundación Princesa de Gerona entre 2009 y 2016, y lo digo porque tuve la suerte de poder trabajar para él en los inicios de ese proyecto de la Fundación, que fue un proyecto muy ilusionante, donde se organizaban los congresos Impulsa en Gerona, donde creamos y dibujamos las bases de lo que hoy son los premios de la Fundación Princesa de Gerona, proyecto que también apoyó Planeta desde los inicios y, por tanto, un placer poder volver a trabajar con él unos años después. Hablábamos de la saga de los Esteve durante 7 generaciones en el sector farmacéutico. Han pasado muchas cosas en esos 250 años, desde 1929 hasta la actualidad, desde la robótica en la que Antoni Esteve y su Irana, me comentaba su abuelo en este caso, empezó todo siguiendo su propósito de mejorar la vida de las personas, al día de hoy, cuando el Grupo Esteve, como todos sabemos, es un actor absolutamente clave en la industria farmacéutica en el panorama español y también internacional, teniendo un impacto sobre más de 7 millones de personas. Por tanto, haremos un primer bloque, como siempre hacemos de contexto de entrevista, hablando del Grupo Esteve como en esos 250 años de historia y un poquito desde sus orígenes. ¿Cuál sería a día de hoy el panorama actual del sector farmacéutico y del Grupo Esteve? Toni, si nos podrías hacer esta primera pregunta de introducción. Bueno, muchas gracias, Casilda. Primero de todo, agradecer a Onda Cero el haberme invitado y a ti también muy especialmente, Casilda, por acordarte de mí, ¿no? Y considerar que podía ser un participante digno, el tercer participante de este programa de directivos desde OBS Business School. Por lo tanto, mi agradecimiento ante todo. La verdad es de que has hecho descripción de mi currículum y como has dicho, pues he estado en distintas posiciones con distintas responsabilidades, lo cual me llena de satisfacción y me permite reconocer de que la vida pues me ha brindado grandes oportunidades y de ello me siento muy afortunado, ¿verdad? He aprendido mucho, he vivido muchas experiencias que me han permitido también pues ir construyendo distintas maneras de poder abordar algo que efectivamente he heredado de mis antepasados, ¿no? De todos los farmacéuticos, desde que en 1787 el primero de ellos, Tomás Esteve Gabañac, estableció una pequeña farmacia en Manresa. Es decir, he aprendido de esta vocación, que es cómo podemos mejorar la vida en materia de salud de la población, ¿no? De la sociedad en la que vivimos. Una vocación que se convierte a su vez en compromiso y que he podido, como te decía, he podido gestionar de distintas formas. Me siento muy afortunado de ello. La etapa farmacéutica efectivamente viene también originada por mis antepasados, cuando mi abuelo, a partir de la botica de farmacia que había heredado de su padre, lo mismo que hice yo del mío, y represento esa séptima generación de Esteves farmacéuticos,
pues fue fundamentalmente el empezar a construir una empresa farmacéutica a raíz de su inquietud de cómo poder mejor, digamos, desarrollar sus inquietudes en materia, en este caso, farmacológicas, de investigación, y poderlas trasladar en beneficio a la sociedad. Se crearon los laboratorios Esteve y yo he tenido la suerte, de nuevo, esa fortuna heredada, de poder participar de ese proyecto empresarial que a su vez ha resultado tener una acogida muy importante por parte de la sociedad española y luego después internacional. Hoy, afortunadamente, el proyecto empresarial continúa en manos de la familia, está concretamente mi hermano Albert como presidente del consejo, y yo he tenido también, en este caso, la fortuna de poder dedicar toda la experiencia que he ido adquiriendo a lo largo del tiempo a otros menesteres también muy relacionados, como hablaremos más tarde, sobre los que podemos seguir apoyando la salud de los demás, ¿verdad? Me preguntas sobre el sector farmacéutico, aunque me quede digamos, en clave de más pasado, sigo muy comprometido, lógicamente, con el desarrollo de la industria farmacéutica y especialmente de la industria farmacéutica en España. Yo diría que el sector farmacéutico continúa en buena salud, lo cual no significa que esté aportando todo aquello que potencialmente podría. Es decir, el sector farmacéutico tiene un papel muy relevante en nuestra sociedad, puesto que es un sector que dedica sus esfuerzos a crear, a innovar, a investigar, y por lo tanto esa inquietud fundamental y continua de poder mejorar aquellos productos que tiene y que puedan ser mejores y más útiles y por lo tanto generar más beneficio en salud, la investigación. Tiene una parte industrial manufacturera muy importante, lo cual para una sociedad a la hora de crear empleo también es importante. Por lo tanto, ya hablamos primero de empleo cualificado, talento investigador, y en segundo lugar, capacidad fabril y por lo tanto manufacturera, que también supone un empleo cualificado. En tercer lugar, es un sector que exporta y de hecho el sector farmacéutico en España creo que es el tercero en exportaciones, y lo cual lo hace muy puntero, puesto que es una exportación de producto de valor añadido y por lo tanto de alto impacto en la sociedad, por lo que ello supone. Y en cuarto lugar, es un sector que genera mucha capacidad productiva en su entorno, lo que llamamos el empleo indirecto. Es decir, es un sector que apuesta por el largo plazo, tiene un pensamiento estratégico y por lo tanto piensa en clave siempre de creación. Y por lo tanto este impacto en su entorno permite apostar por industrias emergentes, por sectores emergentes. Fruto de ello, por ejemplo, es la capacidad que tienen impulsar la creación de nuevas startups, ¿no? Es decir, también permite esa conexión entre el mundo de la universidad, que conoces muy bien, y el mundo de la empresa. Por lo tanto, en este sentido, lo hacen un sector muy atractivo y por eso me refería a la potencialidad. El sector farmacéutico va bien, pero debería poder ir más bien si recogiera y el reconocimiento de la sociedad y muy en particular de las administraciones a la hora de impulsarlo adecuadamente, porque el potencial, insisto, es enorme. Nos hace una introducción, Antoni, tanto a la saga familiar como lo que es al panorama del sector farmacéutico, y comentábamos, ¿no? Comentabas teniendo origen en esa pequeña farmacia y esa consolidación durante más de 200 años hasta ser ese actor clave. ¿Cómo llegar hasta aquí? ¿Cuáles han sido las claves de esa trayectoria? Si pudieras decirnos alguna, hablando de la expansión o de grandes aprendizajes quizá de esa trayectoria. Primero, de nuevo, para responder a tu pregunta, recurro a la fortuna, ¿no? La suerte de haber podido participar de un proyecto de este calibre, ¿verdad? El verte envuelto primero en una familia con la vocación farmacéutica, con el reconocimiento a sus antecesores y con las dinámicas ya creadas propias de la actualidad hoy de la empresa, pero también de las dinámicas desarrolladas por estos antecesores, sin lugar a dudas, el marcarte retos a partir de esta situación privilegiada que podemos vivir hoy es una oportunidad extraordinaria. Si ello, además, pues ves que estás
rodeado, ¿no?, de familiares y otros stakeholders, todo el personal de Esteve, por ejemplo, más todo el sector que favorece nuestra actuación y que nos reconoce el esfuerzo que hacemos, diría yo que es de obligación el dedicar todos los esfuerzos necesarios para continuar creciendo y continuar aportando valor. Otro tema, Tony, que nos llama la atención es que desde Esteve siempre ponéis especial atención o especial énfasis en lo que sería un modelo de gobierno corporativo de transparencia para realmente poder garantizar esa gestión independiente y sostenible. ¿Qué buenas prácticas se han incorporado en este sentido? Bueno, yo diría de que somos muy rigurosos a la hora de responder a la reglamentación que establece, digamos, las normas de buen gobierno corporativo y tal como están descritas, no porque tan solo debamos y nos veamos comprometidos a ejercer la compliance de una forma absoluta, ¿no?, y con rigurosidad, como apuntaba, sino también por este sentimiento de compromiso, ¿no?, con los que nos rodean, desde los accionistas, es decir, toda la familia, para todos los empleados, colaboradores de Esteve que están dedicando sus vidas a promover y potenciar el proyecto empresarial, como los beneficiarios de nuestra actuación, o incluso esa industria que de una forma u otra también apoya el desarrollo nuestro empresarial. En cualquier empresa en la actualidad, pues debemos ser muy sensibles a reconocer primero que no estamos solos, que es decir, que la empresa no funcionará porque nos propongamos que funcione, la empresa no tendrá éxito con ese producto porque queramos que tenga éxito con ese producto. El producto en sí, la empresa en cuestión, tendrá tanto éxito como reconocimiento por todos aquellos que participan, directos o indirectos, en que efectivamente aquella propuesta pueda ser exitosa. Por lo tanto, a la hora de alcanzar compromiso por parte de este grupo de stakeholders, debemos recurrir sí o sí a la transparencia, a la rigurosidad, a la disciplina, al saber rendir cuentas y a tener un comportamiento ejemplar. Por lo tanto, estos son los valores fundamentales para que la empresa se proponga lo que se proponga, pueda tener éxito en su cometido. Haremos una última pregunta de este primer bloque al doctor Antoni Esteve. Claves de futuro para la industria farmacéutica, a tu modo de ver. Hablabas de un gran potencial, quizá no explotado al máximo, y si pudieras dar 2 o 3 ideas de hacia dónde crees que debería caminar. Bueno, fundamentalmente si podemos clasificar de acuerdo a al comentario, ¿no?, sobre el potencial remanente que existe, ¿no?, y que merece la pena prestarle atención, pues pasa necesariamente por seguir obteniendo este reconocimiento sobre realmente cuál es la contribución del sector. Por lo tanto, desde dentro del sector no nos debemos cansar en recordar que existimos, en recordar que somos un sector que merece la pena, que aquellos países que no tienen un sector farmacéutico, lo primero que desearían si hicieran un mapa estratégico de cómo reforzar su futuro, pues sería buscando el sector farmacéutico como uno de los actores fundamentales de su entramado industrial. Aquí lo tenemos, pues reconozcámoslo, apoyémoslo, porque por la parte de la industria, por la parte de las compañías operativas en el sector farmacéutico, se ha demostrado, ¿no?, porque digamos que es el caso de Esteve el que estamos debatiendo hoy, pero tenemos otros ejemplos de compañías de éxito farmacéutico nacionales que realmente pues también han demostrado esta vocación y estas ganas e ilusión, ¿no?, en seguir construyendo futuro. Por lo tanto, es una tarea de todos, ¿eh? Primer bloque de introducción del sector farmacéutico. Pasaríamos a un segundo bloque de proyectos más recientes del doctor Esteve, concretamente Esteve Teijín, que hablaría de lo que entiendo que es el paciente en el centro de todo. Entiendo que es un proyecto que nace en 2008 como resultado de una alianza tanto del grupo Esteve con la solvencia de Teijín, que es una empresa de referencia mundial en lo que es la innovación aplicada a las tecnologías de terapia respiratoria
domiciliaria y vemos que el grupo Esteve Healthcare está totalmente alineado, ¿no?, en ese propósito de mejorar lo que es la centralidad y el bienestar y el modelo asistencial centrado en el paciente. Concretamente nace Farmamate, que es un servicio que ofrece atención domiciliaria, entiendo, personalizada y atención virtual para evitar los desplazamientos a los centros sanitarios, un proyecto que también ha presidido Tony los últimos años. ¿Contribuye esta asistencia virtual a un modelo de prestación de servicios más equitativa e igualitaria? ¿Nos podrías explicar un poquito este proyecto, Tony? Oye, lo conoces todo, me sorprende, Casilda. Bueno, estuvimos preparando el jueves, hicimos un intensivo de preparación. Está muy bien, y celebro que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque tengo una especial sensibilidad por este Betegin. Por supuesto porque es un proyecto que iniciamos ya hace un montón de años desde el Grupo Esteve, y lo hicimos con el propósito de servir al sistema salud de una forma distinta y alternativa a la actividad farmacéutica. Es decir, los pacientes en nuestra sociedad, que es una sociedad moderna, actual, pero que sin embargo va progresivamente madurando, es una cuestión demográfica y esto hay que tenerlo muy presente, pues va incorporando a medida que pasan los años y a medida que hay más personas en esa franja de edad expuestas a padecer patologías, digamos, de tipo crónico, y en este caso respiratorias, la que llamó nuestra atención, que merecen una atención y un servicio mucho más completo que no tan solo el hecho de aportar un fármaco que pueda ayudar a convivir con su enfermedad, ¿no? Una perspectiva más de servicio, pero que tendrá una influencia directa en que ese paciente pueda convivir o incluso superar su enfermedad con mayores garantías de éxito. Por lo tanto, pensamos de que la atención al paciente que sufre enfermedades crónicas y que vive la enfermedad desde su domicilio, puesto que no merece la hospitalización por varias razones, pero entre otras porque la fase de la enfermedad no es aguda, para asegurar el éxito terapéutico merece la pena el complementar, digamos, la actividad farmacéutica de los productos que puedas estar administrando a un servicio complementario que asegure que el éxito de esa acción farmacológica sea pleno, ¿no? O sea, aumente el éxito en la atención. Por lo tanto, es aportar una actividad de servicio al paciente que está muy relacionada con las necesidades propias que tiene el sistema sanitario. Por lo tanto, hacemos la cobertura en atención al paciente, focalizados al paciente, que pueda ese paciente vivir en mejores condiciones su enfermedad desde el domicilio, por lo tanto que no tenga la dependencia del hospital, y lo hacemos siempre bajo esa perspectiva de agente terapéutico. Por lo tanto, ahí recupera la cercanía con la actividad y la vocación farmacéutica, si me apuras. Dentro del proyecto de Esteve Teijín, que nos está explicando ahora el doctor Esteve, entendemos que la autonomía del paciente es cada vez más autonomía y responsabilidad, ¿no? Quizá uno de los pilares que se extienden y se consolidan. El futuro de la prestación de servicios de la salud pasaría por una mayor autonomía y responsabilidad individual de las personas en relación a su propio bienestar y estado de salud. Absolutamente. Es la única forma de construir un sistema mucho más sostenible, y sostenible porque ya todos de una forma reconocemos que la actual prestación de servicio no es suficiente para abordar los retos más de futuro, y especialmente muy relacionados con lo que supone una sociedad que está madurando, ¿no? Que está creciendo en edad y por lo tanto que estará necesitada de recibir unas prestaciones sanitarias mucho más completas de lo que hace ahora, y completas en cuanto que deben ser, digamos, más asumibles tanto por el paciente en cuanto a responsabilizarse y por lo tanto el que sea un buen gestor de su propia salud, así como la prestación de servicios que recibirá del sistema público. Por lo tanto, todos los que estamos comprometidos con el crecimiento de ese servicio sanitario, sea desde la perspectiva terapéutica, farmacológica, asistencial hospitalaria o cuidado del paciente a domicilio, debemos aunar esfuerzos para asegurar que efectivamente la gestión de la salud es lo más integral posible. Y esto pasa por el empoderamiento del paciente, la propuesta digamos, de recursos y proyectos que
intenten practicar una medicina mucho más preventiva, así como poder resolver las situaciones propias que caracterizan hoy el sistema en cuanto a un mayor número de pacientes que viven las enfermedades con cronicidad, y hemos de ayudar a que esos pacientes puedan convivir con su enfermedad de una forma mucho más sana, saludable e incluso, si me apuras, productiva. En definitiva, hacer que el sistema pueda asumir sus retos de una forma con las mayores garantías y, por lo tanto, hacerlo más sostenible de lo que hoy previsiblemente podríamos reconocer como tal. Pasaríamos al tercer y último bloque de la entrevista de esta mañana. Onda Cero OBS Business School, tercer encuentro directivo de 2023, con el proyecto, con quizá el último, el que está más involucrado últimamente, el doctor Antoni Esteve, Ad Salutem Institute for Healthy Sleep, el sueño imprescindible para un buen estado de salud. Preparábamos esta entrevista el jueves pasado en la sede de este instituto, Instituto del Sueño, le llamaba él, para que lo entendiéramos. Tal y como indicáis desde Ad Salutem Institute for Healthy Sleep, según la Organización Mundial de la OMS, el 40% de la población mundial duerme mal. Es un dato que nos llama mucho la atención. ¿Por qué el sueño llama tu atención? ¿Cómo llegas a este proyecto, Toni? Bueno, el proyecto y te agradezco que lo pongas encima de la mesa, ¿no? Y sea parte de nuestro debate de hoy, de esta sesión, porque es la culminación, si me apuras, así lo entiendo, de mi carrera profesional, ¿no? Todo pensando, intentando entender cómo mejor podría contribuir a la hora de mejorar la salud de nuestra sociedad. El sueño, efectivamente, tal como apuntabas, es en general de mala calidad. Y esto tiene una repercusión directísima con lo que estaba diciendo antes. La prevalencia de las enfermedades que están afectando a nuestra sociedad hoy por hoy están todas ellas íntimamente relacionadas con la calidad del sueño. No estoy diciendo de que el sueño sea responsable de que las personas entren en enfermedad, pero sí puedo anticipar de que la ciencia hoy nos manifiesta, nos expresa, nos explica con mucho detalle que efectivamente el sueño, la calidad del descanso de las personas será determinante de la salud de ellas, de esas personas, ¿no? De nosotros, de todos nosotros. Por lo tanto, hay que prestarle atención. Todos pensamos que el sueño es un error de la naturaleza, casi, y es todo lo contrario. El sueño es algo ingenioso, extremadamente inteligente y extraordinario que ha creado la naturaleza para que nuestro cuerpo pueda gozar de un buen funcionamiento. De hecho, el sueño lo podríamos resumir como aquel estado fisiológico durante la noche en que el cerebro, libre de cualquier intervención como la que hoy estoy haciendo, diciendo, oye, levanta la mano o explica esto de esta manera. Es decir, por la noche el cerebro es libre de que yo le dé ningún tipo de comandamiento, de mandato, para que disponga de sí mismo para cuidar de que nuestro organismo funcione inteligentemente y de una forma eficiente para proteger, promover la salud. Y también la salud mental, y también nuestra actitud, y también nuestra personalidad, y también nuestras emociones. Por lo tanto, el sueño es un estado fisiológico clave para que el cerebro tome el mando y cuide de nosotros. Tanto como amenacemos el tiempo que descanso o la calidad de ese descanso, estamos impidiendo a que nuestro cerebro, y esto cada uno debe cuidar del suyo, pueda acometer ese reto de cuidar de nosotros. Nos llama mucho la atención el dato del 40% de la población mundial que duerme mal. Realmente es un dato impactante. ¿Podrías decirnos con qué colectivos trabajáis más y por qué? Es prioritario, por encima de todo, el promover la medicina del sueño. Es decir, nosotros nos hemos constituido para ayudar a esas personas que tienen problemas de sueño y puedan, de una forma u otra, cometer ese reto que comentábamos antes sobre la medicina preventiva, ¿verdad? Mediante ayudar a las personas a dormir mejor, estamos ayudándoles a que no contraigan ciertas enfermedades o disminuir las posibilidades de que las padezcan. Por lo tanto,
componente medicina preventiva a tope y muy dedicados. Tenemos un equipo de médicos jóvenes especializados en sueño. Pero luego tiene razón de que hay dos colectivos en concreto a los que también estamos dedicando una atención muy especial. Uno, los jóvenes, especialmente los jóvenes en etapa escolar. El buen dormir de los jóvenes es fundamental para que puedan acometer su crecimiento, pero también relacionados con la escuela, sus retos académicos. Es decir, hoy si aumenta el riesgo, cuidado con lo que digo, el riesgo de fracaso escolar o falta de sociabilidad en la escuela, es decir, la capacidad que tienen los jóvenes en relacionarse y en establecer grupos de amigos, etcétera, etcétera, es porque van privados de sueño. Y en este caso, en este sentido, las nuevas tecnologías tienen una parte muy importante a ver, ¿no? Sabemos cuando el niño se va a la cama, pero no sabemos cuándo apaga el móvil y por lo tanto se desconecta del mundo en una clave 24/7, es decir, 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Ese es el primer colectivo. El segundo colectivo es el mundo de la empresa. Las empresas, por definición, no son más que un grupo de personas que aunan esfuerzos, ¿verdad?, para conseguir un reto en común, en equipo, ¿verdad? A esas personas, si les queremos medir de alguna forma su capacidad competitiva, sus competencias, ¿cómo lo haríamos? Pues la forma más inteligente que a mí se me ocurre es mirando su estado de salud cerebral. Es decir, una persona será tan competitiva como aprendizaje haya obtenido, como experiencias haya sabido afrontar, como memoria sea capaz de acumular o como capacidad cognitiva tenga la persona en predisposición para aprender. Por lo tanto, es la capacidad cerebral que suma lo que una persona puede dar. Imagínate en el colectivo. Por lo tanto, yo apoyo de que las empresas cuiden, inviertan sobre el cerebro de sus colaboradores y le presten especial atención, porque tienen un potencial de crecimiento extraordinario. Este último proyecto que fascina al doctor Esteve sobre el Instituto del Sueño y su importancia. Una última pregunta, desgraciadamente me dicen desde producción que se nos acaba el tiempo. Una última pregunta y con eso ya cerraríamos. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para afrontar un envejecimiento saludable, Toni? Bueno, ahí está. Hay que saber gestionar adecuadamente la vida y protegernos para afrontar aquellos retos que nos marquemos. Si son retos que nos permiten, digamos, ser felices, levantarnos por la mañana y decir, ostras, venga, hoy va a ser mi día, es fantástico. En este sentido, a lo que apuntaba, el cerebro vuelve a pasar en primer plano en la escena, ¿verdad? Hemos de cuidar el cerebro para que nos haga felices, porque la felicidad nos comportará envejecimiento. De hecho, nos dedicamos al sueño, como bien apuntas, a la calidad del sueño de las personas, por un tema de salud, por un tema de actitud y, digamos, y de felicidad en la vida, pero sobre todo también porque es la forma más inteligente de cuidar de nosotros como individuos y poder hacer que los años de vida que nos brinda la ciencia, ¿no?, y nuestro sistema sanitario y los hábitos que caracterizan a la sociedad los podamos vivir con mayor intensidad y, por lo tanto, sacándoles el máximo provecho. Seremos mucho más felices y haremos que nuestra sociedad, además, también pase a ser mucho más sostenible. Muchísimas gracias. Hemos hablado de potencial del sector farmacéutico, muy desarrollado, pero con un enorme potencial todavía por desarrollar. Hablábamos de una saga familiar de 7 generaciones, de 250 años en este sector, del Grupo Esteve. Hablábamos de atención al paciente, poner al paciente en el centro de nuestras preocupaciones. Hablábamos de sostenibilidad a largo plazo y, muy concretamente, este último proyecto fascinante sobre el Instituto del Sueño, la medicina del sueño, para cuidar a nuestro cerebro y, en último estadio, poder ser más felices y poder encarar mejor el envejecimiento. Muchísimas gracias, doctor Antoni Esteve, por estar con nosotros en este tercer encuentro directivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Casilda. Ha estado un honor. Gracias a todos, a OBS Business School, a Onda Cero, de nuevo por esta colaboración, y os emplazamos al cuarto encuentro directivo de este año. Muchísimas gracias y buenos días.